El Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 34, dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros venimos escuchando cosas muy hermosas como es que Dios nos viene ordenando, ¿vio? Oímos de nuestro crecimiento espiritual, del desarrollo en el cual nosotros tenemos que ir avanzando, un proceso. Cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, y luego dice, más ya cuando fui hombre hecho. Entonces, hemos estado escuchando del proceso de maduración, del proceso de crecimiento, cómo es que tiene etapas. Y vamos pasando etapas, no se puede saltear ninguna de las etapas para llegar a un lugar más adelantado, sino que la norma, el orden del Señor ha sido dado así. Nadie nace hoy y mañana ya es un hombre hecho, sino que hay un proceso de crecimiento en lo natural. Y nosotros podemos ver que en lo espiritual también es un proceso de crecimiento. Entramos, la salvación gratuita, entramos, la gracia de Dios nos envolvió, nacimos del Señor, nacimos de nuevo en una vida espiritual y empezamos el desarrollo de nuestra vida, una fe que nos fue dada, que tenemos que cuidar, que tenemos que guardar, que tenemos que crecer, y ahí empezamos a caminar en el Señor, descubriendo cosas espirituales, cosas que nunca habíamos oído, porque lo que nunca oyó el oído humano es lo que a nosotros nos ha sido dado a oír, porque el hombre natural no puede oír, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Por eso es que Dios a nosotros nos dio una vida espiritual. Entonces, hemos nacido de nuevo, dejamos nuestra naturaleza humana, sí, ahora tenemos oído para oír, ojos para ver, entonces ahora nosotros podemos percibir y podemos entender lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Y Dios nos viene llevando y nos viene mostrando justamente, hermano, el trabajo que Él está haciendo dentro de nosotros y cómo va ordenando nuestra vida, nuestros pasos. Dios nos va ordenando. De repente no lo hace, sino que en la medida que nosotros vamos avanzando, entonces vamos descubriendo cosas que antes nosotros no la conocíamos, que son reveladas por el Espíritu Santo del Señor y que nos son dadas mediante aquel que el Señor constituyó. Entonces nosotros venimos a la iglesia, oímos con nuestros oídos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, entonces vamos tomando recursos y vamos tomando el alimento espiritual que nosotros necesitamos y vamos creciendo y vamos descubriendo cosas que antes nosotros no sabíamos, no comprendíamos o no las entendíamos sencillamente. ¿Sabe cuántas cosas hay que nosotros las sabemos pero que no las entendemos? Las sabemos, las conocemos, decimos sí, pero todavía no entendemos el valor, por ejemplo, de un culto. ¿Sabe cuántos no conocen el valor del culto y cambian el culto por algún otro entretenimiento y en lugar de estar en la iglesia del Señor sirviendo al Señor, ellos están ocupados en otra cosa porque tiene más valor las otras cosas que el día de culto? Es decir, saben el valor que tiene, pero es como que no entienden todavía. Pero en la medida que vamos creciendo, nosotros vamos descubriendo, vamos creciendo y vamos dándole valor a las cosas que son de valor. ¿Vio? En un principio para nosotros lo de más valor era lo que veíamos, lo que tocábamos, lo que palpábamos en un principio. Pero fuimos avanzando y fuimos empezando a ver las cosas que no se ven. Empezamos a poner la vista en cosas espirituales. Empezamos a tener metas espirituales que antes nosotros no las teníamos. Entonces queremos alcanzar, queremos llegar, nos son manifestadas y nosotros vamos para alcanzar esas metas. Es como dice en el libro de Romanos, que el Señor a nosotros nos llamó, a los que dice antes conoció, a esto también predestinó, dice, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a nosotros lo leemos así nomás y pasamos por arriba, sí, decimos, y seguimos de largo con un conocimiento sin un entendimiento del valor que tiene cada palabra que el Señor nos da. Porque si nosotros pudiéramos percibir la profundidad de ser llamado para ser conformado, entonces ya no
nos da una meta, conformado a la imagen de Cristo, ser como Él, entonces nosotros estaríamos avanzando, luchando, no nos perderíamos culto, algo que el Señor hace, estaríamos ahí porque queremos crecer, queremos entender, queremos comprender, queremos ser como Él. Entonces, como falta el valor de esas cosas que conocemos, entonces pensamos que si hoy no vamos al culto, iremos otro día. Total, no vamos el miércoles, vamos el sábado. El sábado vamos hasta y levantamos el dedito y hacemos así el sábado, ¿vio? Porque no conocemos el valor de los cultos. Por eso, en la medida que nosotros vamos creciendo, vamos dándole valor a las palabras que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Nosotros miramos cómo nos viene hablando el Señor en estas últimas reuniones. Empezó, hermano, hablando de cosas valiosísimas y luego nos va llevando justamente en el orden del Señor, donde ya nosotros dejamos nuestro orden como hombre natural, como humano, y empezamos a tomar el orden del Señor para ordenar nuestros caminos. Cuando nosotros entendemos el valor de las cosas, entonces empezamos a orar y a hablar diferente. Dijo el salmista, ordena mis pasos con tu palabra. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Para que él ore de esa manera es porque llegó un entendimiento. Yo quiero que Dios me ordene. Quiero alcanzar todas las cosas para lo que he sido llamado. No quiero ser un tibio. Tibio ahí a patada, frío también. Pero quiero ser ferviente. Quiero ser una persona de fe, una persona de fortaleza espiritual. Quiero ser una bendición para mis vecinos, para mis hermanos, para los cercanos, para el mundo. Ser una bendición, una luz, una sal que sale, Señor, yo quiero. Entonces nosotros empezamos a avanzar en un deseo porque descubrimos algo y seguro que si nosotros se lo pedimos, Él lo da. Jesús dijo, pedid y se os dará. Entonces tiene que ver con el descubrimiento de cosas espirituales que el Señor a nosotros nos ha dado y hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Nosotros vinimos, hermanos, sin el conocimiento de Dios, vinimos esclavos del mal, esclavos del pecado, estábamos en el mundo entero estaba bajo el maligno, está bajo el maligno y nosotros pertenecíamos a ese mundo y teníamos una dirección humana hasta que Cristo resplandeció en nuestro corazón, cambió nuestra posición. Entramos al Evangelio y empezó el orden del Señor en nuestra vida. ¿Vio? Hemos estado escuchando en un principio cómo estaba la tierra, desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Empezó a ordenar, sea la luz, sea esto, sea lo otro. Empezó a ordenar como nuestra vida, desordenada y vacía sin Cristo. Cuando Dios resplandeció en nuestro corazón, ingresamos a la iglesia y Dios, mediante la palabra de Dios, empieza a ordenar nuestras vidas. ¿Por qué quiere ordenar? Porque quiere que lleguemos a la plenitud, es decir, quiere que alcancemos todas las cosas que Él ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Hasta cuándo trabajó Dios? Hasta el día, dice, séptimo, sexto terminó, al séptimo se paró, miró, contempló toda su obra y dijo que estaba buena, es decir, llegó al final. Perfeccionó todo lo que tenía que perfeccionar, lo hizo perfecto. El trabajo de Dios. Dios está trabajando en nuestra vida y nos está llevando a eso, a un varón perfecto, hecho a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hacia allí es a donde el Señor nos va llevando. Por eso nosotros necesitamos oír lo que el Espíritu habla y dice siempre a la iglesia para que lleguemos a un perfeccionamiento espiritual. Nosotros leímos este pasaje del libro de Juan, capítulo 8, verso 34, donde Jesús le respondió a aquellos judíos que ellos decían, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Porque Jesús le estaba diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad los va a hacer a ustedes libres, van a ser hombres libres por medio de la verdad. Entonces ellos dijeron, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres si nosotros somos libres? Porque así se miraban ellos como hombres libres, pero estaban viviendo una vida de pecado.
Entonces, ¿cómo podía ser? Decían que eran hombres libres, con la boca decían que eran hombres libres, pero los hechos estaban manifestando otra cosa. Por eso Jesús, hermano, le respondió cuando ellos dijeron, no, si nunca fuimos esclavos, yo soy un hombre libre, soy un hombre libre. Entonces Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces lo llevó a lo espiritual, a una vida en obediencia al Señor y en una vida en desobediencia al Señor, donde una persona dice que es libre cuando es esclavo del pecado, esclavo de la malicia, es decir, está siendo todavía llevado por una naturaleza humana que lo arrastra hacia lo mal, teniendo un conocimiento de lo bueno, porque ahí es donde viene el conflicto. Tenemos el conocimiento de lo bueno, pero no entendimos muy profundamente, entonces nosotros mentimos, engañamos, decimos palabras torpes, malas palabras, hacemos un montón de cosas que sabemos que no son las correctas, pero no es lo mismo, no pasa nada. Así dijeron aquellos, sanamos enfermos, hacemos milagros y no pasa nada con nuestra vida, adulteramos, fornicamos, mentimos, no pasa nada. Y en aquel día, delante del Señor dijeron, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, somos hombres libres, victoriosos. Y Jesús le dijo, apartados de mí, obradores de maldad. Por eso necesitamos a los maestros de las congregaciones para que la congregación crezca firme, fuerte, en una palabra, en unas doctrinas sanas, en unas palabras que provienen del profundo del corazón de Dios hacia su pueblo, manifestando el deseo de Dios hacia su pueblo y el trabajo que Dios quiere hacer con ellos. Nosotros venimos escuchando, no es solamente ser salvo, recibo la salvación, fui salvo, fui justificado, listo, ahora ya está todo listo. No está todo listo, eso es el inicio, ahora vamos rumbo a una perfección mediante el orden de Dios por la palabra del Señor. Ordena mis pasos con tu palabra. Quiere decir que de Dios, hermano, es el ordenar los pasos de los hombres. Por más que ellos quieran, nosotros necesitamos la ayuda del Señor para ordenarnos. Y tiene que haber en nosotros una buena voluntad de querer hacerlo. No quiero yo hacer lo malo, no quiero hacer lo que te desagrada, quiero hacer tu voluntad. Dios mío, ayúdame. Entonces empieza a hacer una oración, ordéname, quiero estar ordenado, quiero estar correcto, perfecto, quiero ser luz, quiero ser sal, quiero ser una bendición para los hombres, para mis hermanos, y donde quiera que esté, que fluya la bendición de Dios de mi vida. Yo quiero serlo, ordena. Entonces entra en una oración delante del Señor pidiendo ayuda. Es como que levanta la mano al cielo, ayuda, no quiero hacer lo malo, ayuda. Y Jesús dijo, pedid y se os dará. Si usted pide, Dios le va a dar. Entonces nosotros leímos en este pasaje cómo es que Jesús le habló de una esclavitud que aunque diga que es libre, una esclavitud del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. En este mismo Juan, capítulo 8, verso 32, Jesús le había dicho a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Nosotros hemos sido libertados de la culpabilidad del pecado mediante la fe, porque hemos creído que Cristo pagó por nosotros. Con la muerte de Jesús, nosotros hemos recibido el perdón. Entonces, al ser perdonado, la carga de la culpabilidad del pecado ha sido quitado de nosotros. No solamente Jesús murió, sino que resucitó, y mediante la resurrección a lo que hemos creído, Él nos dio la justificación. Es decir, no solamente ha sido quitado el poder del pecado, sino que ha sido quitada el peso, es decir, la carga. Ha sido quitado la culpabilidad del pecado y ha sido quitado el poder del pecado. Nosotros hemos leído en este pasaje, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Quiere decir que Dios ha hecho algo que a nosotros nos hace libre delante de su presencia, pero hay una obra, una tarea que tienen que hacer aquellos que han creído, que es mediante el conocimiento de la verdad.
Nosotros creímos en el Señor, se produjo nuestro perdón, nuestra salvación. La salvación en el Señor no es por obra. En el libro de Efesios dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es don de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces nuestra salvación no es por obra, sino que es por lo que hemos creído. Pero en el crecimiento espiritual que nosotros vamos avanzando en el Señor, hay cosas que nosotros tenemos que hacer que nos son dadas, porque no tenemos que olvidar que nos ha sido dado una fe que está ligada con la obediencia. Una fe que está ligada con la obediencia. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Yo le digo a usted, ¿cuál es la verdad? Usted dice, Jesús es la verdad. Sí, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no es Él toda la plenitud de toda la verdad, sino que, hermano, la verdad es inmensa, es poderosa. La verdad es Dios, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad es la palabra de Dios, es decir, el conocimiento de Dios es la verdad. Jesús dijo, van a conocer la verdad. Si Él era la verdad, ¿por qué dice van a conocer como un término hacia adelante? Él dijo, yo soy la verdad. Sí, su verdad, Cristo, en su muerte nos dio a nosotros una liberación y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia en su muerte. Pero dice conoceréis, quiere decir que hay un conocimiento, hay un orden de Dios que a nosotros nos lleva a la libertad plena para el buen servicio del Señor. Hemos sido libertados del pecado, sí. Hemos sido justificados, sí. Pero Jesús dice, conoceréis la verdad. Cuando ustedes conozcan la verdad, entonces la verdad os hará libre. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, entonces, ¿qué es un esclavo del pecado? No puede dejar de hacer lo malo, sigue haciendo lo malo. Y no puede, y él sigue haciendo lo malo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces nosotros miramos, el apóstol Pablo ya se va más allá de la salvación inicial, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces el apóstol va más allá y él dice que gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fueron entregados. Cuando nosotros creímos, fuimos entregados en las manos de un hombre establecido por el Señor que nos empezó a administrar una forma de doctrina. Es lo que Jesús dijo, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces nosotros pasamos ya la salvación inicial y vamos adelante, rumbo a la perfección, y nos encontramos que el apóstol Pablo dice, habéis obedecido, ustedes son libres, verdaderamente libres, porque han obedecido a la forma de doctrina que han sido entregados. Entonces nosotros vemos, hay una forma de doctrina que hace al hombre libre y han sido entregados de una manera que se han llevado por la fe que han recibido a la obediencia de lo que escuchan. Entonces nosotros, por ejemplo, recibimos a Cristo, nos bautizamos, levantamos la mano, somos hombres libres, salimos para afuera, adulteramos, fornicamos, mentimos, robamos, engañamos, defraudamos y seguimos haciendo lo mismo, venimos a la iglesia, somos hombres libres. Es verdad, somos hombres libres, pero en la medida que vamos nosotros congregándonos, nosotros vamos escuchando, no robarás. Entonces corregimos, robaba, no robo más. Tiene que ver con defraudar, no defraudo más. No fornicará, no fornico más. No, entonces quiere decir que la forma, que es el orden de Dios. Dios ordenó el mundo en un principio, estaba todo desordenado como nuestra vida, y fue diciendo, sea la luz, esto, sepárese en las aguas, lo otro, y fue ordenando. Así Dios va ordenando nuestra vida, luego que Él se hizo presente en nosotros y nos va dando el conocimiento de la verdad, aquella verdad que nos va a hacer verdaderamente libre de un poder que ya no tiene más poder sobre de nosotros, que es el pecado. Porque cuando no teníamos Cristo, el pecado
pecado nos arrastraba, nos llevaba. Él era nuestro amo, pero cuando nosotros conocimos a Cristo cambiamos de amo. Ahora Jesús es nuestro amo, el pecado no es más nuestro amo, pero nosotros miramos que tenemos inclinaciones y ahí es donde viene el orden del Señor. No matarás, no fornicarás, no robarás, no. Entonces nos van mostrando en el orden del Señor las cosas que nosotros tenemos que abandonar para que seamos hombres libres, verdaderamente libres. Porque libre hay un montón. Yo soy libre, pero verdaderamente libre. Por eso es que Pablo dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, escucharon las enseñanzas, conocieron la verdad y la verdad los llevó a ser libres. Habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, ¿cuándo fue libertado del pecado? Cuando escuchó la enseñanza y obedeció a lo que el Espíritu hablaba y dice a la iglesia. Entonces empezó a libertarse. Delante de la presencia del Señor es un hombre libre y acá abajo se va libertando en la medida que va escuchando las enseñanzas del Señor, va separando y va abandonando malas conductas, malas actitudes y va adquiriendo y manifestando la conducta y la actitud de Cristo. La manifestación de la vida del Señor. Entonces Pablo, el libro de Romanos capítulo 6 es muy interesante y esto lo tenemos nosotros que leer para poder entender con más profundidad lo que ha ocurrido en nuestra vida. Pablo, en el libro de Romanos capítulo 6, verso 6 dice lo siguiente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces dice, sabiendo, tenemos que saber que justamente el viejo hombre fue crucificado, fue muerto, fue sepultado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido y ahora nosotros no sirvamos más al pecado. Porque ¿qué tiene que ver con nosotros el adulterio? ¿Qué tiene que ver con nosotros la fornicación? ¿Qué tiene que ver el robar? ¿Qué tiene que ver el mentir? ¿Qué tiene que ver las palabras torpes? ¿Qué tiene que ver las cosas que pertenecen a este siglo, a este mundo que está debajo del maligno con el reino de Dios donde nosotros hemos sido introducidos? Porque el que quiera ver el reino de Dios, aquí está. Este es el reino de Dios. Aquí está el reino reunido. Nosotros somos ciudadanos de ese reino y los ciudadanos nos reunimos en un lugar para adorar y alabar al Señor. Entonces nosotros miramos, el apóstol Pablo le dice, ha sido el hombre viejo crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. Este cuerpo, su cuerpo, que antes servía al pecado, es destruido. Esa palabra de destruir no es de romper y hacer pedazos, sino que ya no tiene más autoridad el pecado para gobernarnos, para dirigirnos, sino que ahora nosotros podemos decir, no quiero esto, no quiero. Y en la ayuda del Señor usted puede vencer al mal. Al mal, al mundo, a la carne. No temáis, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces el apóstol Pablo dice, tienen que saber, ustedes, el viejo hombre ha muerto, ha sido crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Este cuerpo le servía al pecado, pero ahora no. Ahora Dios quiere hacer y ha hecho algo glorioso con ese cuerpo. Ha hecho que su espíritu venga, habite en él y lo hizo templo del Espíritu Santo del Señor. Ahora es templo del Señor. No es más justamente un instrumento, un cuerpo de pecado. No, ahora es un cuerpo de justicia que sirve a la justicia y que sirve al Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y cuando nosotros nos vamos al verso 12 de este capítulo 6, el apóstol Pablo dice,
no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine más. Antes reinaba, era Señor, porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Ahora el pecado ha sido desplazado, ahora Cristo es el centro de nuestro corazón, Cristo está en nosotros. Entonces dice, no reine. Cuando el pecado reina, gobierna. Dice, no permitan que lo gobierne, que lo dirija. El pecado no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes son de otro reino. No pertenecen al maligno, al mundo. El mundo entero está bajo el maligno, pero ustedes pertenecen al reino de Dios. Aquellos que han creído y que están debajo del dominio de Cristo. Reino de Dios, el reino del Señor. Entonces dice, el pecado, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces dice cómo nos tenemos que presentar delante del Señor. Hay un pasaje donde Pablo, considerando las situaciones humanas, dice, cuanto a las cosas que me escribiste, bien es al hombre no tocar mujer. Pero, dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su marido y cada uno tenga su mujer. Cásese, ¿para qué va a estar así, perdiendo el tiempo, quemándose? Cásese, ¿cuál es el problema? No, porque yo quiero hacer una gran fiesta y voy a juntar plata. ¿Para qué quiere hacer eso? Cásese, ordene su camino, ordene sus pasos mediante la palabra del Señor y sirva y cante y alabe y haga la obra del Señor como hombre verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Es lo que Jesús le dijo. Conoceréis la verdad la va a hacer verdaderamente libre. Entonces nos lleva al conocimiento de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso hemos estado viendo, Dios ¿qué está haciendo? Está ordenando nuestra vida. Pablo, ¿qué es lo que hizo? Él miraba cómo iban las iglesias, entonces él escribió, me escribieron ciertas cosas. Bueno, cada uno tenga su mujer, cásese, cada uno tenga su marido, cásese y sigan sirviendo al Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. Ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado. Le voy a presentar al pecado. No, dígale no. No. Son 2 letras nada más, tan poderosas. Estira la mano. No. Y eso como que hace una frenada y se acabó ahí. Frenó todo. No es tan difícil de la mano del Señor. Si nosotros le pedimos al Señor, ordena mis pasos con tu palabra, no permitas que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, Él nos va a ayudar si nosotros sinceramente queremos servir al Señor. Sinceramente no queremos hacer lo malo. No estoy hablando de aquel que no le importa nada, más sí, vamos, no. Estoy hablando de los que aman al Señor, de los que quieren hacer la obra del Señor y quieren servirle. Cuando ven, hermanos, que son llevados, influenciados y necesitan el auxilio de Dios, entonces tienen que levantar la voz al Señor. Señor, ayúdame, no quiero esto, ordena mis pasos con tu palabra, no permitas que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y viene el pronto socorro del Señor. Dios socorre, no es sordo, no tiene que gritar tan alto, simplemente pedirle, pedid y se os dará, pedid y se os dará. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Quiere decir que tiene que ver con nuestra decisión. Nosotros entramos en un conocimiento para ser libres.
Si queremos ser libres, vamos a hacerlo y Dios nos va a ayudar. Pero si no queremos ser libres, queremos seguir en la misma situación sin dejarnos ordenar por el Señor que está ordenando los corazones, las mentes, las vidas de los creyentes, entonces en el desorden, ¿a dónde vamos a ir? A la ruina, ya hemos estado escuchando. ¿A dónde lleva el desorden? Una llave que no se sabe dónde está. ¿A dónde lleva el desorden? Lleva a una ruina. ¿A dónde cree que lleva, hermano, lo malo, el pecado? Nunca llega bien, siempre termina mal. Siempre termina mal, las cosas siempre salen mal. Sin el Señor las cosas siempre salen mal. Por eso nosotros necesitamos caminar con el Señor. Debemos dejarnos que Dios ordene nuestras vidas con su palabra. Debemos dejar que el Señor nos vaya guiando, nos vaya llevando. Entonces, si nosotros oímos, hermano, lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y obedecemos a la dirección que Dios está dando por aquello que el Señor constituyó, seguro que la victoria es nuestro y que nuestra vida va a ser un éxito delante de Él. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 22, Pablo dice así: mas ahora, dice, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hemos sido salvos. Y dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es un proceso que vamos, en el trayecto que vamos escuchando lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, vamos corrigiendo nuestra vida, porque dice Dios, corregimos, dice Dios, corregimos, dice Dios, corregimos, dice Dios, corregimos, hasta llegar a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Creen esto, hermano? Su palabra es verdad. Nos ponemos de pie y vamos a orar delante del Señor. Él envía su palabra para que seamos verdaderamente libres, porque quiere manifestar una iglesia gloriosa, la manifestación de la esposa en el último tiempo, que será vista su vestimenta blanca, las obras justas de los santos.